Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con muchísimas ganas de cotillear, porque hoy tenemos un temazo. Como ya habéis visto en el título, hoy vamos a hablar de algo que a muchos de vosotros y vosotras os encanta: drama turco, amor, venganza y por supuesto, dos nombres propios que nos vuelven locos. Exacto, hoy toca hablar de Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya, y de ese rumor que anda circulando por ahí, que nos ha tenido a todos con el corazón en un puño. ¿Están a punto de volver a trabajar juntos? ¿Hay una nueva serie en camino? ¿La venganza más dulce está por llegar, o no? Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de emociones y especulaciones, quiero darte la bienvenida a este canal si eres nuevo /diagonal. Aquí hablamos de series turcas, cotilleamos sobre tus actores favoritos, analizamos cada detalle y por supuesto nos emocionamos juntos. Así que si te gusta el drama turco o el salseo, y quieres estar al día de todo, no dudes en suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ningún vídeo. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya. Dos nombres que juntos son sinónimo de éxito. La química que desprenden en pantalla es innegable, y la legión de fans que tienen juntos es inmensa. Para los que no lo recordáis, o para los que sois nuevos en este mundillo, permitidme refrescaros la memoria. ¿Quiénes son ellos? Pues nada más y nada menos que dos de los actores turcos más talentosos y queridos del momento. Aatay, con su mirada intensa y su carisma arrollador, ha conquistado corazones desde su debut. Su presencia en pantalla es magnética y su habilidad para transmitir emociones es excepcional. Su trayectoria está plagada de éxitos, y cada personaje que interpreta se convierte en un referente para los fans. *******, El secreto de Feria, emoticono besos, la serie que lo lanzó al estrellato. Interpretó a Emir Sarrafolu, un joven de clase alta que se enamora de Feria, una chica de origen humilde. La serie fue un éxito rotundo y catapultó a Aatay a la fama internacional. Medcecir, aquí, Aatay compartió pantalla con Serini Sarkaya, y la química entre ambos fue explosiva. Interpretó a Yaman Koper, un joven problemático que encuentra en el amor y la amistad un camino de redención. La serie fue aclamada por la crítica y adorada por los fans. Yerde emoticono besos, una serie de acción y drama que rompió récords de audiencia. Aatay interpretó a Sarp Yılmaz, un policía encubierto que se infiltra en la mafia turca. Su interpretación fue elogiada por su intensidad y realismo. De Protector, emoticono besos, la primera serie turca original de Netflix, donde Aatay interpretó a Hakan Demir, un joven que descubre que tiene poderes y debe proteger Estambul. La serie fue un éxito internacional y le dio a Aatay una mayor proyección global. Yeşilçam, un drama de época ambientado en la industria cinematográfica turca. Aatay interpreta a Semiates, un hombre que busca redención en el mundo del cine. La serie fue elogiada por su ambientación y la actuación de Aatay. Centilmen, en esta serie que se espera para la plataforma Netflix, Aatay protagoniza la historia de un hombre que se ve involucrado en un conflicto entre dos familias mafiosas, demostrando una vez más su capacidad para sumergirse en papeles complejos y desafiantes. Y ahora hablemos de Serini Sarkaya, una actriz que irradia elegancia, versatilidad y una belleza cautivadora. Su talento es innegable y su capacidad para interpretar personajes diversos la ha convertido en una de las actrices más respetadas de Turquía. Adanal, su primer papel importante en televisión, donde interpretó a Idil Nazan. Lale Devri, una serie de época en la que interpretó a Yeşim Takran. Medcecir, la serie que la unió a Aatay, y donde su química fue evidente. Interpretó a Mira Beylice, una joven de clase alta que se enamora de Yaman. Fiseip, una serie digital que la consolidó como una actriz de renombre. Interpretó a Duru Durukan, una bailarina que se ve envuelta en una relación tormentosa. Ikimizingerin, una película en la que demostró su talento en la gran pantalla. Alice Musicali, una producción teatral en la que demostró su talento como cantante y actriz.
Asterisco 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 Aile asterisco asterisco la serie más reciente que la ha consagrado, donde interpreta a Debbie Nagn, una psicóloga que se involucra con Aslan Soykan, un hombre de familia con oscuros secretos. Su interpretación ha sido aclamada por la crítica y el público. Ambos actores por separado han demostrado ser figuras imprescindibles en el panorama televisivo turco, y su regreso a la pantalla juntos es un sueño para muchos. Pero, ¿por qué este rumor de la venganza más dulce? Pues bien, todo empezó a tomar forma con unas fotos y rumores que saltaron a la palestra en los últimos meses. Se hablaba de un nuevo proyecto, una serie de supuestamente Atay y Serine y volverían a protagonizar una historia de amor, con toques de venganza. La combinación perfecta para mantenernos enganchados a la pantalla. Según las fuentes, la serie supuestamente estaría inspirada en una novela de mucho éxito, o en un guión original. La historia, al parecer, giraría en torno a dos personajes que se conocieron, se enamoraron, y sufrieron una traición que los separó. Años después se reencuentran y uno de ellos, movido por la sed de venganza, planea hacerle pagar al otro por todo el dolor que le causó. Drama puro y duro. ¿Y qué hay de la dulzura de la venganza? Pues por lo que se comentaba, la serie exploraría los matices de la venganza, mostrando cómo puede ser al mismo tiempo amarga y dulce, destructiva y catártica. El amor, la pasión, la traición, el perdón, todos los ingredientes para un éxito asegurado. Se especula con que la venganza podría ser llevada a cabo por el personaje de Atay, quien, herido por la traición, buscaría hacerle pagar a Serine y por el dolor que le causó, jugando con la psicología, la manipulación y, por supuesto, el reencuentro de la llama del amor que aún puede existir entre ellos. La dulzura podría residir en el proceso de la venganza, en la satisfacción que siente el personaje al ver sufrir a su enemigo, o en la posibilidad de que a través de la venganza se reavive el amor y se produzca el perdón. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues bien, en el mundo de las series turcas, como ya sabéis, los rumores vuelan, y muchas veces no se confirman. Sin embargo, en este caso hay ciertos indicios que nos hacen pensar que algo podría haber. En primer lugar, la química entre Atay y Serine es innegable. Ya lo hemos dicho. Es algo que se ve, que se siente, que enamora a los fans. La forma en que se miran, la complicidad que demuestran, la conexión que tienen. Es algo que trasciende la pantalla, y volver a verlos juntos en un proyecto es el sueño de muchos. En Medcezir, esta química era palpable, y muchos fans desearían verla de nuevo. En segundo lugar, ambos actores por separado han expresado su deseo de volver a trabajar juntos. Han hablado en entrevistas de lo bien que se llevan, de lo mucho que se respetan profesionalmente, y de lo mucho que les gustaría repetir la experiencia. Eso es un buen punto de partida. Han dejado claro que la amistad que existe entre ellos es genuina, y que el hecho de trabajar juntos sería un placer. En tercer lugar, se rumorea que, supuestamente, tanto Atay como Serine han estado recibiendo propuestas de varios productores para protagonizar proyectos juntos. Esto podría indicar que existe un gran interés en reunir a esta pareja de nuevo. Las productoras saben lo que el público quiere. Saben que el éxito de Medcezir fue en gran parte gracias a la química de los dos, y que el público estaría deseoso de verlos juntos de nuevo. Y por último, aunque no hay confirmación oficial, en las redes sociales de ambos actores, y en las de sus representantes, se han filtrado algunos mensajes y me gusta que alimentan las especulaciones. Ya sabéis, el salseo siempre está a la orden del día. Algunos fans han encontrado pistas en los movimientos en redes sociales de los actores y sus círculos cercanos, incluyendo me gusta a mensajes que hablan del proyecto, o a publicaciones que sugieren un posible reencuentro. Sin embargo, hay que recordar que las redes sociales pueden ser engañosas, y que estos me gusta podrían no significar nada. Pero para los fans cualquier indicio es suficiente para alimentar la esperanza. Pero, ¿qué hay de la realidad? ¿Hay algo confirmado? ¿Podemos empezar a celebrar? Pues, lamentablemente, la respuesta es no. Hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial de que Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya estén trabajando en un nuevo proyecto juntos. Todo se queda, de momento, en el terreno de los rumores y las especulaciones. Sin embargo, eso no significa que debamos perder la esperanza. Para nada. Como buenos fans del drama turco, sabemos que las sorpresas están a la orden del día. Y a veces los rumores se convierten en realidad.
Así que lo mejor que podemos hacer es mantenernos informados, seguir de cerca las noticias, y esperar a que llegue la confirmación oficial. Mientras tanto podemos disfrutar de su trabajo anterior, volver a ver Medcezir, o sus proyectos individuales, para refrescar nuestra memoria y sobre todo para seguir admirando el talento de estos dos actores. Porque seamos sinceros, su trabajo es increíble. Podemos sumergirnos en sus interpretaciones, analizar sus personajes y disfrutar de su evolución como actores. Podemos ver sus películas, sus series y maravillarnos con su capacidad para emocionar y conmover al público. Y además podemos especular, debatir, compartir nuestras opiniones y, por supuesto, soñar con que La venganza más dulce se haga realidad. ¿Cómo creéis que sería la historia? ¿Quién sería el Vengador? ¿Cómo serían los personajes? ¿Qué otros actores os gustaría que formaran parte del reparto? ¿En qué se inspiraría la serie? ¿Qué tipo de estética tendría? Podemos imaginar la trama, los giros, los diálogos y la banda sonora. Podemos crear nuestras propias teorías y compartir nuestras ideas con otros fans. Incluso podemos hacer una lista de los directores y guionistas que nos gustaría que estuvieran involucrados en el proyecto. Imaginen a Atay y Serine bajo la dirección de un director reconocido, con un guión escrito por los mejores guionistas turcos. Sería un éxito asegurado. Podríamos soñar con verlos trabajar con directores como Ali Bilgin, que dirigió Medcezir, o con guionistas como Isyorenk, que escribió la exitosa serie Amor Prohibido. Así que, ¿están preparados para la conclusión? ¿Están preparados para que hagamos un breve resumen de todo lo que hemos hablado hoy? Pues vamos allá. Hoy hemos hablado sobre los rumores que circulan sobre una posible nueva serie protagonizada por Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, titulada, supuestamente, La venganza más dulce. Hemos repasado la trayectoria de estos dos actores, la química que tienen, y los indicios que nos hacen pensar que este proyecto podría ser real. Hemos hablado de las posibles temáticas y de la importancia de tomarnos los rumores con cautela. Y por supuesto, hemos soñado con el reencuentro de esta pareja en la pantalla. Hemos explorado los detalles de sus carreras individuales, sus éxitos y su evolución como actores. Hemos recordado los proyectos que los han convertido en las estrellas que son hoy en día, y hemos analizado la importancia de su química en Medcezir. Hemos profundizado en los rumores sobre la posible serie, las fuentes y los posibles detalles de la trama. Y por supuesto, hemos analizado la importancia de tomar los rumores con cautela, y de no crear falsas expectativas. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y amigas, y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis ningún vídeo. Y como siempre me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis sobre este rumor? ¿Os gustaría que Atay y Serine trabajaran juntos de nuevo? ¿Qué tipo de historia os gustaría ver? ¿Quién os gustaría que interpretara a los personajes secundarios? ¿Qué otros actores turcos os gustaría que formaran parte del reparto? Dejad vuestros comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Ciao.